Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. And leave us not in temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amén. Y afirmamos que la sabiduría infinita es guía de Unity Dominicana, que el amor divino nos prospera. Toda la congregación está en quietud y confianza. Afirmamos el poder de atracción del amor íntegro de Dios como un imán para atraernos una constante y multiplicada provisión. Y así lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos fe infinita en la sustancia omnipresente, aumentándose y multiplicándose en todos los aquí presentes, en salud, armonía y prosperidad. Damos gracias a nuestro Padre Madre Dios por el aumento ilimitado en mente, corazón y asuntos. Y sabemos que todo se hace a través de ti, mi Señor y mi Dios. Y decimos amén, amén y amén. Ahora sí, estamos preparados pues para leer la palabra diaria correspondiente al día de hoy, domingo 5 de octubre del año 2014, y la palabra es inspiración. Y se apoya en una cita bíblica que encontramos en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5, que nos dice: examínense ustedes mismos y vean si permanecen en la fe. ¿Acaso no saben que Jesucristo está en ustedes? La inspiración puede venir de muchos canales: personas, lugares, palabras y fotos que evocan sentimientos profundos en mí. Cuando soy inspirado, siento nueva energía y me conecto a algo mayor que yo. Soy alentado a alcanzar nuevas alturas y a lograr metas que tal vez no haya imaginado posibles. En momentos callados, me dirijo a mi fuente, la cual me brinda ideas divinas y me anima a tomar una nueva dirección. Siento emoción por las posibilidades ante mí. Con Dios como mi guía, soy alentado a crecer espiritualmente más allá de mis límites autoimpuestos para reclamar mi felicidad y servir a los demás. Voy al encuentro del llamado del Espíritu con confianza y gozo. Y es así. Sabemos que solo tenemos que cerrar nuestros ojos, irnos a nuestro centro y permitir que la divinidad que es en nosotros pues nos inspire. Entonces vamos a, tomando en cuenta que es el primer domingo de mes, vamos a tomar nuestra primera ofrenda en nuestras manos, vamos a cargarla de energía y vamos a bendecirla, diciendo juntos que el amor divino, fluyendo a través de cada uno de nosotros, bendice, engrandece y multiplica todo el bien que somos, todo el bien que tenemos y todo el bien que compartimos. Y es así. Y mientras ustedes depositan su ofrenda alegremente, vamos a escuchar la oración del mes.
puedes darme la paz, si solo tú puedes darme quietud, porque tengo que estarlas buscando, si solo tú eres todo en mi vida, si solo tú me puedes ayudar, porque buscar donde solo hay mentiras, si solo en ti puedo encontrar amor. Gracias te doy por este templo tan bello, gracias te doy por poder disfrutarlo en compañía de quienes andan buscando solo tu paz, solo tu amor, tu comprensión. Gracias te doy por este templo tan bello, gracias te doy por poder disfrutarlo en compañía de quienes andan buscando solo tu paz, solo tu amor, tu comprensión. Dios, si solo tú puedes darme la luz, si solo tú puedes darme la paz, si solo tú puedes darme quietud, porque tengo que estarlas buscando. Eres todo en mi vida, si solo tú me puedes ayudar, porque buscar donde solo hay mentiras, si solo hay ti puedo encontrar amor. Gracias te doy por este templo tan bello, gracias te doy por poder disfrutarlo en compañía de quienes andan buscando solo tu paz, solo tu amor, tu comprensión. Gracias te doy por este templo tan bello, gracias te doy por poder disfrutarlo en compañía de quienes andan buscando solo tu paz, solo tu amor, tu comprensión. Gracias, Dios. Ahora voy a invitarlos para que cierren sus ojitos, para que tomen una respiración profunda y nos preparemos nuestros oídos físicos y espirituales para escuchar el mensaje que cada uno de nosotros convocó a escuchar en esta mañana. Inhalamos aliento de vida y exhalamos amor divino. Inhalamos aliento de vida y exhalamos amor divino. Y llenos de luz y llenos de paz, hacemos el compromiso con nosotros mismos de entregar a esa presencia que sabemos, que sentimos, que reconocemos, toda preocupación, toda situación, toda experiencia que en estos momentos estemos viviendo y que no hemos logrado ubicar, que no hemos logrado reconocer que es una oportunidad para crecer y desarrollarnos. Aquí ahora entregamos todo y damos gracias porque sentimos la seguridad de que Dios se hace cargo. Damos gracias porque sabemos que la guía que es Dios en cada uno de nosotros nos dirige a nuestro mayor bien.
al entregar todo lo que nos ocupa en estos momentos, damos gracias porque sabemos que vivimos, nos movemos y actuamos en paz. Experiencias de carencia, de enfermedad. Aquí ahora las reconocemos como esa, como apariencia. Y damos gracias porque la sabiduría, el poder y el amor que es Dios nos inspira para aceptar que la vida se expresa a través de cada uno de nosotros como aquello que deseamos que se exprese, como abundancia y como salud. Damos gracias porque somos inspirados a dar generosamente. Y cuando damos generosamente, somos capaces de sentir la bendición de la abundancia. En estos momentos permitimos que esa presencia de Dios que hemos sentido, que reconocemos y honramos, se exprese a través de nosotros como el poder que necesitamos para bendecir al mundo. Y lo bendecimos y lo vemos lleno de luz. Y sabemos que todo lo que nosotros mismos hemos creado con esos pensamientos erróneos, pues simplemente se desvanecen porque aquí ahora le quitamos el poder. Solo vemos salud, solo vemos luz, solo vemos prosperidad, solo vemos amor. Y llenos de gozo, porque hemos logrado ser inspirados en esta mañana para que el poder, la luz y el amor que es Dios bendiga nuestro mundo y el mundo entero. Nos sentimos preparados para cumplir con la cita que hace mucho tiempo hicimos para estar aquí en esta mañana y escuchar el mensaje que el canal que también escogimos viene a regalarnos. Sabemos que ella reconoce que de ella misma nada puede, pero que está llena de poder porque sabe que Dios en ella hace la obra. Y damos gracias por la presencia de cada persona aquí en nuestro templo. Nos bendecimos y bendecimos a la persona que está a nuestro lado y bendecimos a todos los que aquí se encuentran, porque sabemos que estamos unidos, porque cada uno es parte de la misión del otro. Y reconociendo que juntos resplandecemos, pues ahora bendecimos a todos los líderes políticos, civiles y militares del mundo. Sabemos que la sabiduría que es Dios en ellos se expresa y toman decisiones sabias que los bendicen a ellos y bendicen a todas las personas que tienen la responsabilidad de guiar y dirigir. Y llenos del poder que es en nosotros, damos gracias. Y sabemos que la fortaleza se expresa en la mente y el corazón de todas las personas que en estos momentos están experimentando la pérdida de un ser amado.
Sabemos que el mundo está en transición. Sabemos que estamos elevándonos, sabemos que estamos despertando, sabemos que estamos creciendo. Y nunca está más oscuro que cuando va a amanecer. Nos está tocando compartir experiencias con personas que están sufriendo. Pero aquí y ahora, Unity, los cristianos practicantes de Unity, reconocemos que es nuestra responsabilidad, que es nuestra misión y que es nuestra visión y que estamos empoderados para apoyar a todas esas personas a vivir esas experiencias en la seguridad de que cuando la terminen serán capaces de ver que las mismas eran para su bendición. Y porque hemos sido inspirados, porque hemos sido restaurados, porque hemos descubierto que en nosotros está el poder para bendecir y restaurar nuestro mundo y el mundo, vamos a decir juntos: gracias, Dios. Gracias, Maestro Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y vamos a abrir nuestros ojitos lentamente. Vamos a tomar una respiración profunda y vamos a hacer conciencia de este maravilloso aquí y ahora. Y vamos a recibir con un aplauso al canal que tú y yo convocamos. Y vamos a prepararnos para recibir el mensaje que tú y yo convocamos a escuchar en esta mañana. Bendiciones. Reverenda Carmen Magali Sánchez. Muy buenos días, mis amigos. Este es el primer domingo de otoño. Y quiero que Carlito me deje esa imagen porque hay personas que tienen un concepto del otoño distorsionado, donde dicen que el otoño viene la muerte, la caída, que cuando uno llega al otoño es porque ya uno se está casi yendo. Y yo, para mí, el otoño es la época más bella del año. Y les decía yo a los estudiantes de Biblia que por esa razón yo decidí venir a este plano de las formas en otoño, cuando me tocaba venir en invierno, porque soy 7 mesina. Y entonces pues el otoño he visto también que algunos consideran que es una época de plenitud, que en el equinoccio de otoño comienza una época de serenidad. Es el momento de nosotros tomar una pausa en esta vida acelerada que llevamos. Y aunque en nuestro país no se notan tanto las estaciones como en otros lugares, sí es la época donde la gente comienza a prepararse para el invierno, a guardar los alimentos, las cosechas, para ese frío invierno que va a llegar. Pero en nosotros, es la época de nosotros tomar esa pausa, como les decía, y dar un viaje a nuestro interior. La naturaleza, con ese colorido que nos muestra, nos permite crear el ambiente para reflexionar, para meditar, para ver las cosas que hemos hecho hasta ese día, qué debemos sacar de nuestra vida y qué debemos guardar. Y de esa manera nosotros nos vamos a fortalecer espiritualmente en nuestras raíces, para mantenernos firmes y enfrentar las tormentas, los vientos tormentosos del invierno, y de esa manera estar listos para renacer a una nueva vida en la primavera. Yo pienso que esto es el otoño. Y bien, entrando luego a esto, nuestro mensaje en el día de hoy tiene como título El eterno amor de Dios. La semana pasada la reverenda Carmen Fe nos trató, entre otras cosas, de la gracia y la misericordia. Y nos recomendó que leyéramos la cita bíblica de Oseas 6:6. Vamos a ver si alguien la recuerda, cómo dice la cita bíblica.
como dice Lourdes. Porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Esa era la cita. Los hebreos estaban operando bajo la impresión de que el perdón se obtenía mediante los sacrificios prescritos por la ley y ofrecidos periódicamente en el altar. Esto me motivó a compartir con ustedes la vida y el mensaje del profeta Oseas, quien ha sido considerado el profeta de Israel en su lecho de muerte y llamado el profeta de la destrucción inmediata y la esperanza futura. Él nos presenta el eterno amor de Dios, que nosotros lo sabemos, que Dios nos ama y nos lo decimos, sobre todo cuando estamos pasando momentos de crisis, pero es bueno que nos lo repitan para confirmación. Entonces, este profeta nos habla de ese eterno amor de Dios hacia los hijos descarriados, como tú y yo, que han fallado buscándolo por caminos equivocados. Dios desea, a través de las palabras de este profeta, confesiones y votos salidos del corazón. Demanda rectitud de conducta, lealtad en el amor, devoción y fidelidad en la vida, para de esa manera estar abiertos a la plenitud de su gracia y de su misericordia. El profeta Oseas. Él predicó en el siglo VIII antes de Cristo, pero su mensaje es tan actual ayer, hoy como lo fue ayer, porque nosotros confirmamos lo que Unity enseña con relación a la Biblia, que la Biblia es la historia de tu ser y de mi ser, donde encontramos las respuestas y soluciones a todas las situaciones de nuestras vidas. Particularmente, yo creo que el ser humano es el mismo ayer, hoy y mañana. Por tanto, las situaciones que vivimos son las mismas en todo tiempo. Que lo único que cambia es el momento histórico en el cual se presentan y las respuestas y las actitudes con que tú y yo las abordamos. Por eso la vigencia en el día de hoy del mensaje de Oseas al pueblo de Israel. Antes de entrar de lleno al mensaje del profeta, quiero decirle lo que significaba un profeta para el pueblo de Israel y para nosotros. El profeta era un intermediario entre Dios y la humanidad. Él recibía una revelación de Dios y debía comunicar el mensaje a través de una prédica. Y la prédica tenía como objetivo provocar una reacción, una respuesta en las personas que la escuchaban. Por eso estaba dirigida a las emociones y a la voluntad. Cuando los profetas hacían sus prédicas, habían predicciones también. Tenemos el caso de Isaías y otros, Jeremías y eso. Pero lo fundamental para ello era la prédica. Es algo parecido a los predicadores de hoy en la actualidad. Su tarea fundamental era promover una reforma individual y colectiva. Ellos querían que el pueblo se volviera de lo que estaba haciendo, que dejara sus prácticas pecaminosas y se volviera al conocimiento y a la práctica de la ley divina. Vamos a ver lo que nos dice el Señor Filmo con relación al profeta. Nos dice que un profeta es el que recibe la inspiración del Espíritu.
comprende la ley espiritual y la imparte a otros. Es aquello en nosotros que discierne la aplicación de la ley. La ley transgredida trae su propio castigo, y el profeta del Señor es el que ve su cumplimiento en nuestra vida. Es el que a menudo nos previene y nos libra de transgredir la ley, porque discernimos cuál será el resultado. Tenemos una siembra y una cosecha. Según sembremos, vamos a recibir. Y el profeta trata de advertirnos, de darnos un mensaje de qué estamos haciendo mal y qué debemos resolver. Pero ese profeta está dentro de ti y de mí. El nombre de Oseas significa salvación, y sus prédicas estuvieron dirigidas al reino del norte, el reino de Israel. Es decir, Israel, o sea, el pueblo de Israel, era un solo reino. En el momento de Saúl, cuando comienzan los reinados, luego con David, que unificó el reino, y luego todo su esplendor cuando el reino de Salomón. Pero resulta ser que el pueblo, Salomón, aunque pidió sabiduría, al final de su vida hizo cosas no muy buenas, se casó con muchas mujeres extranjeras, permitió que trajeran sus dioses, y todo eso hizo pues que el pueblo comenzara a quitar su centro del Dios de Israel, que es un Dios celoso y es un Dios fiel. Y se había acordado que el reino sería dividido después de su muerte. Entonces se dividió en el reino del norte con Israel y el reino del sur con Judá. Por eso, como le decía a los estudiantes de Biblia en la semana pasada, que cuando estemos hablando en este contexto histórico de Israel, no estamos hablando de todo el pueblo, sino estamos hablando del reino del norte, que era Israel. Entonces, pues, este profeta nació en esas tierras del norte de Israel y predicó para su pueblo. Él comenzó la prédica en los últimos días del reinado de Jeroboam II, que fue uno de los gobernantes más capacitados de Israel. Este rey logró extender los territorios y llevar a Israel a la plenitud que había tenido en los tiempos de David y Salomón. Era un rey muy influyente, conocido por todo el mundo, y el país pues disfrutaba de paz y de prosperidad, y además era muy respetado. Pero durante el ministerio de este profeta, que fue bastante largo, duró como unos 40 años, las cosas comenzaron a empeorar, porque la prosperidad y el poder comenzaron a ir declinando con la muerte de Jeroboam II. De manera tal que 4 de los últimos 6 reyes de Israel lo fueron por haber asesinado a sus predecesores. Se inició un periodo de anarquía, de confusión y divisiones sociales. A cualquier lado que mirara el profeta, lo que veía era injusticia. Y esto obviamente enfermaba su corazón. Por medio completamente deshonesto, los fuertes se aprovechaban de los débiles. Los que tenían riqueza se sentían completamente libres para oprimir a los huérfanos y a las viudas, e incluso para comprar y vender en el mercado público a los que estaban destituidos de los bienes. Las cortes de justicia estaban corrompidas. Los jueces se enriquecían por el soborno y por los excesivos impuestos que imponían al pueblo, cuyos derechos eran menospreciados por la judicatura. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia o diosidencia, ¿verdad?
La concentración de la riqueza en manos de unos cuantos había producido las consecuencias naturales que esto trae: odio, represión, despojo, desesperación, venganza y la esclavitud humana. Era tanta la pobreza de la clase media y de la baja, y la arrogancia y el orgullo de la aristocracia adinerada, que se creaba una situación especial de prueba para la predicación de este profeta. Los gobernantes daban mal ejemplo al pueblo y rebajaban su dignidad humana continuamente. Las conspiraciones eran tan comunes que el pueblo no ponía su confianza en ninguno de los grupos silenciosos. Era un pueblo endurecido y criminal por las condiciones desfavorables en las que estaba rodeado. Había sangre derramada, asaltos, muerte, crimen, vicio organizado que se manifestaba en todos los lugares. La familia había quedado deshecha. Se había perdido la santidad del matrimonio y del hogar. En un mundo de tanta confusión e irritabilidad, el pueblo había perdido la confianza en todo. El temor y la incertidumbre se apoderaron de ellos, rindiéndose al abandono de sí mismos. Los responsables más grandes y los ofensores más destacados eran los guías espirituales. Los maestros de Israel y los intérpretes de la ley estaban sumidos en el abismo de los vicios y la corrupción. Habían fracasado en su tarea de conducir al pueblo al conocimiento íntimo de la palabra de Dios y las demandas divinas. El sacerdocio había conducido al pueblo por el camino del mal, haciendo atractivo el pecado, de modo que la gente estuviera dentro de ellos, que eso lo vieran como algo normal. Las normas morales y las demandas éticas estaban fuera de uso y eliminadas definitivamente de la vida. Las ceremonias de culto impuestas a los adoradores eran frías, sin ningún significado, como vimos ahorita en el versículo de Oseas. La adoración a los dioses traídos de tierras extranjeras había quebrantado las reglas más elementales de moral y acabado con todo grado de fidelidad. Los ritos licenciosos tomados del paganismo condujeron a grandes excesos y todo sentimiento de pureza y espiritualidad estaban fuera de toda consideración. El desconocimiento y la ignorancia acerca de los mandamientos de Dios los había empujado al desastre más moral más grave, la corrupción y la anarquía. La situación lamentable se manifestaba por la pérdida de la fe, por la infidelidad y la generalización del pecado. También habían, y el pueblo se mantenía en ignorancia porque, como ya les dije, los sacerdotes, los guías espirituales, no cumplían su función. También había las llamadas mujeres santas, que era una especie de sacerdotisas, que en el fondo eran mujeres prostitutas, que estaban estratégicamente ubicadas en los templos para atraer y satisfacer la sensualidad de los hombres. Osea, como les dije, era nativo de esta tierra y amaba profundamente su país. Al ser llamado como profeta, él respondió obedientemente y consumió sus energías y su vida en el esfuerzo constante de hacer que el pueblo volviera su corazón a Dios. No debemos olvidar que, como todo israelita, él sabía que era el pueblo que había sido elegido por Dios, que lo había sacado de Egipto, que lo había rescatado de pruebas terribles y los había establecido en tierra de promisión. Como esta mañana escuchábamos el himno de victoria, eso era
el concepto que tenía el pueblo de su Dios, que lo protegía ante todas las situaciones, porque era su pueblo elegido. Pero a pesar de estas verdades, el pueblo había desertado. La nación no se había percatado realmente de entender la práctica y las enseñanzas de la ley y los profetas. Y recordemos que esto era tan fundamental que cuando Jesús vino, una de sus palabras fueron: no he venido a abrogar la ley ni los profetas, sino a que se cumpla. Entonces, este pueblo era culpable de atrocidades y pecados porque habían rehusado el amor de Dios, porque que lo había amado tan fiel y devotamente. Y esto era lo que veía Oseas. El pueblo se iba detrás de cualquiera que le proveyera de cosas materiales y lo apacentaba. Y se olvidaban del verdadero dador de Jehová su Dios. Ellos se agrupaban en torno al que le ofrecía que le iba a resolver, ya fuera hoy o mañana. Y entonces esta nación mercenaria que solamente quería lo material, se rehusaba en ver la tragedia que se estaba manifestando en todas partes. Ellos se imaginaban que todo iba bien y que ningún mal le podía llegar, porque ellos se habían escudado y se habían protegido detrás de sus riquezas y sus bienes y provisiones materiales. Oseas sintió en su propio corazón las atrocidades del pecado que hacía su pueblo y era testigo de la infidelidad que ocasionaba tanta tristeza a Dios. Y todo esto lo conmovió y lo motivó a predicar. Él sabía que estos males que se estaban manifestando en la nación, unido a la arrogancia y a la presunción, iban a constituir un volcán de erupción que en un momento iba a explotar y se iba a manifestar en todo el pueblo. Porque el pecado cambiaba por sus fueros, como les decía, y ninguna clase de sufrimiento o castigo salvaría a Israel del cautiverio. Esto fue una desgarradora experiencia para el profeta, que veía más allá de las apariencias todo lo que se iba a presentar. Y él trató de darle una visión de Dios, haciéndole ver que Dios los amaba con amor eterno, que si ellos cambiaban su forma de actuar, Dios lo iba a bendecir, iba a entender lo que estaba pasando. Pero ellos realmente, como les decía, no hacían caso a nada. Seguían a esos falsos ídolos y no cumplían con los mandamientos. Y aquí vemos la expresión de él en el capítulo 4, versículo 6, que nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso le está diciendo a los líderes. Pero a la vez dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, que esta situación iba a ser no solamente para los sacerdotes, sino para el pueblo, porque el pueblo tampoco estaba siguiendo los mandatos, a pesar de las advertencias que primero le había hecho Amós, otro profeta, que era un profeta de hablar muy fuerte y muy violento. Y también lo está diciendo Oseas ahora, que es un profeta dulce y reflexivo. La vida de Oseas es un ejemplo de la relación que existe entre Jehová y sus hijos. Porque este profeta, aquí hay algunas controversias. Se nos dice que este profeta se casó con una prostituta llamada Gomer por mandato de Dios. Porque la vida de él y su relación con Gomer iba a ser un paralelismo del comportamiento de Israel con Jehová su Dios. Algunos han dicho que realmente, aunque se extrañan de que Jehová lo mandase a casar con una prostituta,
Algunos dicen que era para la enseñanza. Otros dicen que eso fue una metáfora para él explicar lo que iba a suceder. Pero hay otros que son los que más se aceptan. Se nos dice que cuando él se casó con Gomer, Gomer era una doncella pura. Y que luego de estar casado, ella pasó a ser una sacerdotisa del templo y se prostituyó luego de tener su primer hijo. Los que dicen que esta es la versión más correcta nos dicen que el concepto que tenía Oseas de la fidelidad, de la pureza y del amor, y era la misma que él decía que tenía Dios para con su pueblo, pues hace más lógica esta posición de que ella realmente se prostituyó luego de haber estado casado con él. Se nos dice que ella fue atrapada en las redes del pecado y llegó a ser adúltera, como les dije, después del nacimiento de su primer hijo. Incluso los nombres que él le puso a sus hijos era este no es mi pueblo, no te amo. Y luego, cuando vamos leyendo el libro, vamos a ver que al final, pues esto cambia, eres mi pueblo, te amo, etc. Para demostrar que a pesar de que Dios castigaría a Israel, porque Israel no se volvía de sus hechos pecaminosos, Dios lo amaba y que al final, pues siempre iba a haber una respuesta de ese amor de Dios. Él tenía un estilo realista, cautivador, y esa tragedia personal que él estaba viviendo le permitió entender a profundidad el profundo amor de Dios para su pueblo. Porque también hay una cita bíblica que nos dice que si nosotros, siendo malos, sabemos darle cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más Dios para cada uno de nosotros. Y él, siendo un ser humano, amando a su esposa, a pesar de todas sus infidelidades, él entendía que el amor de Dios pues era todavía más grande. Y este sufrimiento lo hizo a él entender todo lo que estaba pasando el pueblo, todo lo que estaba sintiendo Dios. O sea, él se identificaba que Dios estaba sufriendo por su pueblo. Era un pueblo incomprensivo y superficial, que había herido profundamente a Dios, como su esposa lo había herido a él. Pero como le decía, a pesar de todos estos desastres, y por encima de todo, él era un consumado optimista. Él también ha sido conocido como el profeta del corazón roto, pero él se apoyó completa y definitivamente en Dios, su Padre Celestial, descubriendo las promesas de victoria. Él contempló lo grandioso del amor divino por los pecadores e infirió que eventualmente la victoria de este amor de Dios por su pueblo algún día iba a ganar a este pueblo desagradecido e infiel. Él estaba completamente convencido de que el amor de Dios inagotable estaba poniendo los cimientos estables para el pueblo elegido. Y aquí lo vemos en esta cita bíblica que nos dice: y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Por tanto, el libro de Oseas es un libro profético del infinito amor de Dios por sus hijos, desde el principio de los tiempos. También nos hace ver la ingrata e inmerecedora creación de Dios, que ha estado recibiendo la gracia, la misericordia y el amor, y aún así es incapaz de refrenar su maldad. Para Oseas, el pecado era básicamente la infidelidad. Cuando uno deja de amar a Dios y se torna a sí mismo, o se encamina a otros intereses predominantes en la vida, con perjuicio con relación con Dios, se hace culpable de pecado y víctima del mismo. Es decir,
Dios primero en nuestras vidas y todo lo demás por añadidura. Cuando nosotros le quitamos a Dios el primer lugar, entonces estamos pecando porque nos hemos dejado envolver por esa conciencia de error y creemos que lo que recibimos no viene de Dios, sino del otro. Como decía Sara el viernes en la palabra revelada, todo lo que nosotros recibimos a través del mundo de la forma son canales a través de los cuales Dios nos hace llegar sus bendiciones. Pero debemos estar claros y firmes que solo Dios es nuestro proveedor, nuestro dador. Cuando nosotros, y Dios lo único que nos pide a nosotros es que tengamos un amor genuino que brote de nuestro corazón, que excluya cualquier otro objeto. Y eso era lo que Oseas le decía a su pueblo, que se volviera a Dios para que fuera salvo. Cada ser humano debe volver sobre sus pasos y llegar hasta el hogar divino. Y eso es lo que significa arrepentirse. Y por tanto, Oseas entendía que el arrepentimiento no era simplemente un cambio de dirección en la vida. Él entendía que tenía que haber un cambio profundo en mente, corazón y asunto, que era un cambio ético. Y que cuando ellos se arrepintieran íntegramente, el amor de Dios los restauraría y perdonaría todas sus transgresiones. Porque eso es lo que hace Dios cuando nosotros nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. Nuestro cofundador Charles Fillmore nos dice con relación al arrepentimiento, que el arrepentimiento es un vuelco de la creencia en el pecado y el error a la creencia en Dios y la rectitud. Un cambio de mente y corazón en la dirección del todo bien. Cuando nos arrepentimos, rompemos con el pensamiento mortal y ascendemos a un plano de pensamiento espiritual, al reino de Dios. En otras palabras, salimos de esa conciencia de los sentidos que llamamos Egipto a esa tierra de promisión guiado por Dios en nuestro interior. Y toda la vida de Oseas fue tratando de pregonar este arrepentimiento, porque él había confirmado que la ley de Dios es amor, que Dios nos ama con amor eterno, que sus ojos son muy puros para ver la iniquidad. Pero Dios no puede hacer por nosotros más de lo que nosotros le permitimos que Él haga. Si nosotros hemos desviado nuestra mirada de ese Dios de nuestro interior y comenzamos a adorar dioses falsos, ídolos, a todo, y creyendo que este es el que me va a resolver y que este es el que puede más, como hizo el pueblo de Israel, que cuando vio que se le acercaba el rey de Asiria para invadirlo, lo que hicieron fue buscar al Dios de Egipto, no se fueron a su Dios, sino que fueron a buscar otros reyes, entendiendo que ellos lo iban a poder socorrer. Entonces, él los advirtió durante todo su mensaje que iba a venir el castigo por el pueblo no arrepentirse, pero también les hizo ver que iba a haber una restauración final. El amor del Padre ha sido tan evidente con ellos en cada peldaño del camino, que ese amor sobrevivió a todo lo desprecio, a la infidelidad, a la deslealtad, a la indiferencia. Y eso era lo que él veía durante toda la historia que él había conocido y lo que estaba viendo. Por eso él sabía que al final Dios iba a restaurar nueva vez a su pueblo. Él describe a Dios como un amante con un deseo muy grande de que Israel haga una pausa en su camino y en su vida, y que mire a su gran benefactor que los está esperando. Cuando nosotros nos volvemos a nuestro Padre en oración, su perdón llega siempre a nosotros.
bosqueja a Dios con un amor tan profundo y tan tierno para su pueblo, que nada ni nadie cegaría en su propósito de él rescatarlo. Y él sentía, o sea, se mantenía persistentemente haciendo esta proclama al pueblo, porque él sentía que si él seguía dando el mensaje, en un momento el pueblo lo entendería. Él no permitió que nada lo hiciera sentirse fracasado, porque sabía que al final su obra iba a ser coronada. Y esto lo podemos confirmar en el capítulo 14, versículo 1 a 2, que nos dice: vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decirle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Él decía que si el pueblo tomaba esta actitud, pues Dios lo iba a bendecir nueva vez. Él sufrió mucho, porque imagínense ustedes, siendo un profeta y hablando del amor de Dios y teniendo una esposa adúltera, se burlaban de él. Los pocos que lo escuchaban decían: ¿y tú qué estás hablando? Si tu esposa esto, tu esposa aquello. Pero su vida personal nos ofrece un ejemplo entre Jehová y sus hijos. Él amó a su esposa. Y aquí viene lo que a veces decimos, que en el sufrimiento nos aprendemos, nos hacemos más sabios y tenemos más base para poder hablar. Su esposa, sin haberlo sabido, habiendo quebrantado su corazón, hizo que él lo preparó para que él pudiera producir en palabras un cuadro maravilloso del amor divino. Hay algunos eruditos que han externado su opinión en relación a este profeta. Tenemos aquí a Catman, que nos dice: ningún otro profeta como este sobresalió en la comprensión más amplia de la misericordia eterna de Dios. El perfecto amor que echa fuera el temor nos envuelve en un gozo mutuo, en una recíproca confidencia y en un plano de verdad igual. Él interpretó el único mensaje capaz de brotar de un corazón afligido a través de la prueba y el conflicto. Su conocimiento de Dios, quien sufría a causa de la mala conducta de su pueblo, al que a pesar de todo no cesaría de amar, mientras quedara un pequeño remanente que temiera y buscara a Dios. Eso nos dice Catman. James, otro erudito bíblico, nos dice: indudablemente en su enseñanza acerca del amor de Dios es en lo que el cristiano halla más valor. Esto tiene dos corolarios. Uno es que el sufrimiento por el pecado es educacional. Otro es que finalmente el tierno amor del Padre libra de cualquier conflicto a sus hijos. Y por eso José nos dice en el 14:4: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Según nosotros vamos comprendiendo la infinita compasión de nuestro Padre por cada uno de nosotros, nos invade una sensación de humildad y nos sentimos movidos a buscarlo y unirnos a Él. Interpretando espiritualmente a Oseas, Oseas nos simboliza a nosotros el yo soy, la parte espiritual que sabe que todos los hombres son hijos del Altísimo, que somos recipientes de su divino amor, derramándose a cada instante y todo el tiempo a través de nosotros. Y se pregunta: si Dios nos ama así, ¿cómo podemos nosotros alejarnos de Él?
él conocía que el resultado de los pecados de Israel por su violación a las leyes divinas. Y por eso, como le decía, se la pasó predicando el arrepentimiento para que se volvieran a Dios. Pero sus mensajes, como vimos, cayeron en oídos sordos, porque Israel estaba en paz, era una nación rica y el pueblo no veía razón alguna para cambiar su modo de vida. Como nos pasa a nosotros, que cuando estamos en una situación difícil, en un reto, nos acordamos de Dios. Mi abuela decía que nos acordábamos de Santa Bárbara solamente cuando tronaba. Pero cuando estamos en una situación bien, donde todo nos sonríe, pocos pensamos en Dios. Y eso es lo que nos está demostrando este pueblo. Como ellos estaban prósperos, en paz, felices, pues no escuchaban el mensaje de Dios. Y esta actitud que presenta este pueblo, y también presentamos nosotros, es simbólica cuando la conciencia está cerrada a la dirección espiritual, porque no siente deseo ni necesidad de buscar a Dios. Pero como vimos aquí con el pueblo de Israel y también nosotros, este bien externo no puede perdurar si no hay una conciencia espiritual firme en nosotros, y el juicio divino se va a cumplir. Los resultados de las 2 décadas siguientes trajeron como causa final la destrucción de Israel. Samaria cayó, que era la capital del reino, ¿verdad? Cayó en el 722 antes de Cristo. Y los mejores elementos, es decir, los intelectuales, los profesionales, los griegos, fueron llevados cautivos y dispersados a otros pueblos, a otras ciudades. Y entonces ellos llevaron colonos extranjeros, los asirios, para que se mezclaran con los desposeídos que se habían quedado en Israel. Y todos bajo el dominio de Asiria. La mayoría entonces de la población israelita fue absorbida por la gente de los pueblos donde fueron llevados. Y aunque algunos regresaron posteriormente, fueron los menos. Y de esta forma se perdieron las 10 tribus de Israel. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Aunque hay muchas teorías en relación a ello, el veredicto es que ellos no conservaron su identidad ni nacional ni religiosa. Y esto nos lo confirma la Biblia en 2 de Reyes 17, 22, 23, que nos dice: y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam, que él hizo sin apartarse de ellos, hasta tanto que el Señor quitó a Israel de delante de su rostro, como lo había él dicho, por mano de todos los profetas sus siervos. E Israel fue transportado de su tierra a Siria hasta hoy. Desde el punto de vista espiritual, este periodo completo representa la época en la que el individuo está abrumado de pruebas. Cuando rehusamos escuchar la palabra del Señor, actuamos de acuerdo a la conciencia humana solamente y sembramos semillas de iniquidad y vamos a cosechar calamidades. Es decir, como no estamos cerrados a esa conciencia espiritual, estamos viviendo la conciencia de los sentidos, esa conciencia material, creyendo que el otro tiene el poder para resolvernos o para ayudarnos, pues comenzamos a sembrar todos esos conceptos erróneos y eventualmente eso es lo que vamos a cosechar. Porque las cosas que creemos estables y seguras son barridas. Y entonces nos parece que todo se ha perdido. Pero, y es el mensaje fundamental de Osea y lo que yo quiero transmitirle en el día de hoy, que siendo nosotros criaturas de Dios, hechos a su imagen y a su semejanza,
no importa lo que enfrentemos, eventualmente vamos a manifestar la gloria que tuvimos antes de que ese mundo material que hemos creado sea. Los hijos de Israel, aunque fueron reducidos al reino de Judá, continuaron viviendo. Hay siempre una parte espiritual en nosotros, un residuo, un remanente que con el tiempo aprende las lecciones y vuelve su camino a Dios. Dios alienta y restaura a todos los que se arrepienten. Recordemos que dijimos que el verdadero arrepentimiento es volvernos de lo que estábamos haciendo a nuestro interno ser, a un nuevo comienzo. Dios nos perdona, que aunque nos dice que Dios nos perdona y nos restaura, nosotros sabemos que Dios no nos ha castigado, no nos tiene que perdonar. Cuando nosotros nos levantamos en conciencia y miramos nueva vez a Dios en nuestro interior, entonces somos recibidos amorosamente como el hijo pródigo, ¿verdad? Si tú te sientes en estos momentos como los hijos de Israel, que te has dejado envolver por los dioses falsos, que te has dejado llenar los ojos por las cosas materiales, cuando le has quitado tu atención a Dios, creyendo que alguien en lo externo puede suplir esa necesidad interna en tu corazón, yo quiero que en estos momentos cierre tus ojos y escuche una canción en canto que nos hace ver este mensaje de Oseas para cada uno de nosotros, que solo el amor divino puede levantarnos a una más alta expresión de la verdad.
Amén. Yo no sé qué lucha, qué situación tú estás viviendo, pero yo sí te digo que tú tienes el poder de levantarte de esa situación, solamente centrándote en ese Cristo divino y viviente que mora en ti. No importa si es un diagnóstico médico, no importa si te has quedado sin trabajo, si te has quedado sin nada, tú tienes el poder. Y por el amor del Cristo en ti, tú puedes levantarte a una más alta comprensión de la verdad. Oseas nos presentó a Dios como un amoroso Padre, donde nos hizo ver que el pecado es el origen de toda infidelidad para con Dios. ¿Y qué es pecado? Pensamiento de error. En nosotros creer que otro u otros tienen poder sobre nosotros. Nada ni nadie tiene poder sobre tú. Solo Dios en ti y en mí es poderoso. Al entrar en el santo lugar, me asombra, puedo cantar para ver tu gloria y tu belleza y adorar en la intimidad. En confianza yo te puedo acercar, de tu mesa quiero participar. Todo lo que puedo hacer es postrarme y adorarte en la intimidad. Mi paz, mi luz y mi oración eres tú, mi Jesús, mi Dios, mi amor y mi canción eres tú, solo tú. Entonces, mis amigos, como vimos, Oseas nos hace ver que el pecado es el origen de nuestra infidelidad a Dios, que Dios sufre cuando nosotros hemos desertado de Él, cuando nos quitamos nuestra mirada, desviamos nuestra mirada de Él. Nos hace ver que solamente adorando a Dios de espíritu y verdad, nosotros vamos a recibir sus bendiciones. Pero también nos hace ver que no importa lo que tú y yo hayamos hecho o hagamos, que nada ni nadie va a apagar el amor divino. Y que cuando nosotros decidimos levantarnos en conciencia, cambiar nuestra forma de actuar, de pensar, nosotros vamos a conseguir la restauración y la manifestación del amor divino. Y eso nos lo dice Oseas 14:5. Seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y nosotros podemos ver que esta profecía de Oseas se cumplió, se ha cumplido, porque esto que dijo Oseas 700 años antes del nacimiento de Jesús, de que Dios iba a restaurar a su pueblo, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dicen que se ha cumplido, porque los gentiles, que somos nosotros, los no judíos, pasamos a ser parte de la familia de Dios por lo que los israelitas hicieron. Y vamos a verlo en la cita bíblica de Romanos 9:25-26, que nos dice: como también en Oseas dice, llamaré al que no era mi pueblo, pueblo mío, y a la no amada, amada. Y será que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y Pedro nos dice, la próxima,
Primera de Pedro 2:10 nos dice: pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, mis amigos y mis amigas, si este mensaje de Oseas ha llegado a tu mente y a tu corazón como símbolo del Cristo, que es lo que representa su voz, sigue su guía. Si te sientes solo, triste, deprimido y perdido en las situaciones que estás enfrentando, reconoce que ahora su luz comienza a iluminar tu camino. Arrepiéntete de tus pecados, que no es más que cambiar tu actitud, esa conciencia de error. Recuerda el llamado de su voz que te sacó de Egipto a la tierra de promisión. Reconoce que su amor por ti es eterno, que nada ni nadie, incluyéndote a ti mismo, puede cambiar esa verdad. Levántate en conciencia, llénate de su amor, manifiéstalo en tu vida y asuntos. Como el hijo pródigo, serás grandemente bendecido, porque su amor es eterno y para siempre te ha prolongado su misericordia. Bendecidos somos si así lo creemos y lo traemos a manifestación. Dios le bendice. Y ahora vamos a tomar nuestras ofrendas en las manos. Vamos a darle el toque leve del amor, sabiendo que es sustancia divina precipitada en forma de dinero. Y la vamos a escuchar precisamente con la parábola del hijo pródigo en canción. Vamos a decir: el amor divino fluyendo a través de mí bendice, engrandece y multiplica todo el bien que tengo, todo el bien que doy y todo el bien que yo soy aquí y ahora. Amén. Dijo Juan un día a su papá: dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allá hay mucho más, vides mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. La gran ciudad, cuando estaba Vinos y placeres, hermosas mujeres. pero un día Juan se halló sin dinero. Todos sus amigos la espalda le dieron. Y ahora Juan, solo en la ciudad, solo y momento se puso a pensar: qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso quizá me perdonará. Para pa para, y el papá decía: Hámelo llegar, viva regresado, vamos a celebrar, otra fiesta, vamos a cantar. Y pues, y el papá decía: hámelo llegar, viva regresado, vamos a celebrar. A vecino
Este es mi hijo amado al cual yo esperaba. Mi papá decía de no llegar, iba a regresar, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar, Iba regresado, vamos a celebrar. Ay, suenen las trompetas, vamos a cantar. Que mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar. Ay, yo me imaginaba que él me había olvidado, pero hoy mi hijo amado había regresado. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado. Ay, el viejo danzaba de un lado a otro, Leira lloraba y estaba gozoso. Y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado. Vamos a celebrar. Volvió Juanito. Amor. Y el papá decía al verlo llegar, Ay, hagan una fiesta, vamos a cantar, pues mi hijo ha vuelto, señores, vamos a celebrar. Ay, invita a la gente y a todos sus, pues mi hijo ha vuelto, señores, aquí ha regresado. y el papá decía al verlo llegar, mi hijo ha regresado. Ay, el viejo danzaba de un lado para otro, ella lloraba y estaba gozoso. Hijo ha regresado, vamos a celebrar. Volvió Juanito. Amén. Entonces, mis amigos, tú y yo somos los hijos pródigos. No tenemos que dilapidar nuestra herencia, ni tampoco cohibirnos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos, como era el segundo hijo. Pero si te has cohibido o has caído, levántate y reconoce que Dios te ama con amor eterno, que todo su bien es para ti y que tú estás en este plano de la forma para disfrutarlo a plenitud. Dios le bendice.